cuáles son los mecanismos de defensa legales que tiene el beneficiario que perdió esa pensión ante lo que es una decisión por decreto por parte del gobierno nacional. ¿Qué resguardo legislativo permite obtener una pensión y poder mantenerla a pesar, por ejemplo, de haberse comprado un automóvil, que pareció ser uno de los argumentos del gobierno para quitar algunas de las pensiones? Para analizar este contexto estamos junto a las doctoras Ana Paula Celis y Cecilia Novo. Ambas, muchísimas gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Gracias. Les vamos a pedir que nos hagan esa contextualización que para la gente es fundamental en un marco de tanta incertidumbre, pero antes vamos a hacer un recorrido en tramas sobre la cantidad de pensiones según el número de habitantes en todas las provincias argentinas, porque es una descripción, la de las pensiones por discapacidad, que muchas veces va a la par de las necesidades sociales, pero sobre todo del desarrollo social de cada una de estas provincias. Vamos a ver, los datos son oficiales que pudimos obtener de las provincias argentinas. Según cifras de la Dirección Nacional de Programación Económica sobre la base de datos del ANSES, la provincia con mayor porcentaje de inválidos sobre el total de la población es Santiago del Estero, con un 8,8%, y la provincia de menor es Tierra del Fuego, con el 0,48%. Luego se encuentran Formosa con el 7,9%, reiteramos, son el porcentaje del total de la población que recibe pensiones por discapacidad. Chaco 7,19%, Misiones el 6%, Corrientes el 5,2%, La Rioja el 4,2%. Catamarca 4,06, Tucumán 3,89, Salta 3,74, San Luis 3,69, San Juan 3,14 y Jujuy 2,94. Entre Ríos el 2,7, La Pampa el 2%, igual que Río Negro, Córdoba el 2,01, Mendoza el 1,9%, Neuquén el 1,6% del total de la población con discapacidad. Buenos Aires 1,55, Chubut 1,4%, Santa Fe 1,14, Santa Cruz 0,98 y la ciudad de Buenos Aires 0,74%. La manifestación unívoca de todos los que plantean un rechazo a esta decisión del gobierno nacional es que evidentemente si hay pensiones que han sido mal otorgadas, se tienen que quitar. Nadie quiere pagar el clientelismo. El problema es que si no se identifica y se da de manera generalizada, terminan afectados aquellos que necesitan realmente de esta pensión. Doctora, ¿cuáles son los elementos legales para que una persona pueda recibir una pensión por discapacidad? Bueno, en este caso de las pensiones no contributivas, las personas tienen que hacer un trámite, primero tener un certificado de discapacidad y hacer un trámite. En la realidad no es tan simple tener el certificado de discapacidad, es algo bastante engorroso y es administrativamente bastante complicado hasta obtener los turnos y demás, porque yo una de las críticas principales que he escuchado es que, bueno, se ha dado demasiados certificados de discapacidad y demasiadas pensiones. Eso no es real. Por lo menos las personas que trabajamos con discapacidad sabemos que es bastante complejo. Sí, nos decían ayer una familia que hace 2 años está esperando. Tiene la mujer que tiene a su marido con una invalidez y ha presentado todos los papeles, pero hace 2 años que aguarda. No le dicen ni que sí ni que no, aguarde, espere. Sí. Y sobre todo, bueno, gente muchas veces que es carenciada y que a través de la carencia es muy difícil lograr cumplir con todas las cuestiones administrativas, llevar los papeles y demás, después les piden otro papel, no es tan simple. Entonces, la crítica más grande es que se ha ido en contra de un beneficio obtenido, un beneficio que estaba firme, sin ningún tipo de acto administrativo, ¿verdad? En función de eso, que se nota que el Estado ha tenido una política de sacar determinados beneficios que atacan justamente a gente muy carenciada. Se lo pregunto desde una perspectiva legal, inclusive quitándonos del contexto de la discapacidad. Aquí parece haber una acusación del gobierno
te acusan de tener una pensión ilegal y por eso te la quitan. Después vos tenés que demostrar que no es así. Claro. Pero hay una acusación inicial, digamos, hay una estigmatización de esa persona que le quitaron la pensión y que ahora tiene que ir a demostrar que no, que mire, tengo una discapacidad, tengo un hijo con discapacidad, ¿no? Incluso erróneamente circula que simplemente llamando a un 0800 se va a dar solución a la situación. Yo intenté llamar al 0800 porque, bueno, por las consultas de la gente y demás. Y es muy difícil porque no hay una persona física que te atienda y que justamente diga, bueno, sí, señor, usted me tiene que acompañar en determinados papeles, porque tenemos que ponernos para analizar esto en un contexto de realmente pobreza estructural también, porque generalmente las personas que tienen una pensión y no la necesitan, no es la persona que va a hacer el reclamo porque le han cortado el beneficio. Sí, son 4.300 pesos. Son 4.300 pesos, creo que el máximo llega a 6.000 pesos, o sea, no es algo que la persona que no lo necesita se va a poner en esta situación. Es muy difícil después lograr restituir este beneficio que ya había sido otorgado y ya estaba firme y consentido y no hubo ningún acto administrativo para sacarlo. ¿Ustedes han recibido ya algún tipo de consultas por esta problemática? ¿Les pidieron asesoramiento? ¿Tomaron contacto con algún caso? Sí. A mí ayer me llamó una clienta, le estoy haciendo un trámite por restricción de capacidad de la hija y me comentaba, sí, el caso que ya le quitaron, se enteró cuando fue el viernes y que le habían quitado el beneficio. ¿Y qué se hace, doctor, en ese caso? Bueno, hay distintas opciones, ¿no? Pero en principio o reclamos administrativos dentro del mismo ministerio o ya un vía de amparo, un trámite judicial. Claro, que eso podría tener una demora en el tiempo, ¿no? Tiene esa complicación. Bien, en caso de ser un amparo judicial, ya se han otorgado medidas cautelares, o sea, la justicia actúa rápido. O sea, cuando hay una situación de extrema vulnerabilidad que se acredita una situación de necesidad, la justicia actúa rápido. ¿Y eso qué implica? ¿Le devuelven la pensión hasta que se resuelve la cuestión del fondo? Tal cual, esa es una medida cautelar, es precautoria. Hasta tanto se resuelve el fondo, se le ordena al Estado a continuar dando el beneficio. ¿Cómo se entera una persona que es beneficiaria de esa prestación que ya no la tiene más? En el caso, por ejemplo... Se enteraron cuando fueron a cobrar. Ajá. Es con el faltante de dinero, no hay les una notificaron, notificación. por eso es lo que dice la doctora, no hubo un acto administrativo, no hubo una resolución donde se les suspendió. Directamente fueron a cobrar y no lo tenían. Nadie les dijo por qué. Nadie los citó para poder cubrir los requisitos o por este entrecruzamiento de datos que el gobierno manifiesta que por esto han cortado, no han dado ningún plazo legal para cubrir estos requisitos. O sea, por lo tanto, es una medida bastante compleja. Y sobre todo, apelan a un decreto de hace 20 años. Bien, ese decreto habría quedado ya, nosotros estábamos opinando que ha quedado en desuetudo porque no tenía utilización y porque además el Estado ha firmado con la incorporación de la Constitución Nacional de determinados derechos y por todas las firmas de los tratados internacionales se ha dado un rango de importancia a las personas con discapacidad y se los considera que son sujetos de derecho, que tienen derecho a obtener estos beneficios y siempre todas las cuestiones sociales es importante avanzar y no retroceder. Entonces a veces habría que replantear las cuestiones en función del costo que tienen social, porque no es tan fácil para las personas que realmente están en una situación de pobreza y esto lo que dijo el Tribunal de General Roca, que fue uno de los primeros que dio medidas cautelares sobre esta situación, es que considera que estas pensiones asistenciales tienen un carácter alimentario, no es simplemente una dádiva, tiene un carácter alimentario. ¿Tiene además la pensión un beneficio extra fuera de lo económico? Tenemos entendido que también está la cuestión de la cobertura en salud, ¿no? Exacto, ese es el riesgo. Primero, la suspensión, aunque algunos banalizan, dicen el término es suspensión, después se les restituye. Mientras tanto, hay gente que come con esto, que vive, que es el único o uno de los principales ingresos familiares. Y además, mientras dure esta suspensión, se quedan sin la prestación en salud, sin la cobertura en salud. Y más una persona con discapacidad que necesita más que nadie. O sea, que tiene menos recursos como para buscar un plan B. Seguro. Ahora, ¿qué conviene más? ¿Es la presentación individual? O como por ejemplo se analiza en San Luis, lo plantearon también algunos abogados en Córdoba, de hacer un planteo colectivo, a ver de qué manera frenar para que, porque muchas personas que han perdido este beneficio a lo mejor no encuentran todavía la respuesta. ¿Qué hago ahora? ¿Me voy al ANSES, busco un abogado, ¿qué hago? ¿No?
mi Sí. opinión es que el que está en una situación así busque a su abogado de confianza, ¿sí? Se dirige a su abogado de confianza, sin perjuicio de que a lo mejor algunas de estas acciones colectivas pueden prosperar, pero también los plazos para un amparo son bastante exiguos, son de 15 días hábiles. O sea, una vez que uno tomó conocimiento de esta situación, debería iniciar acciones dentro de los 15 días hábiles. No tenemos un mes o 2 meses para esperar. Por eso yo sugiero consultar, que cada cual consulte con su abogado de confianza. Lo importante también es, los que estamos acostumbrados a hacer este tipo de trámites y demás, sabemos que no es tan fácil obtener una respuesta de la administración pública, no es tan rápido. Entonces, por ahí lo que yo he escuchado que dicen, bueno, es solo una suspensión y ya van a volver a otorgar el beneficio, no creo que vaya a ser tan rápido, porque incluso los amparos que han llegado a la justicia es porque por 2 meses la gente no ha cobrado, no ha percibido la contribución. Así que me parece importante esto que dice Cecilia, que la gente debe acceder, y si tienen alguna asociación donde se puede canalizar su reclamo, también que lo hagan. Sé que hay mucha movilización social en torno al tema porque es un tema muy sensible. Sí. Así que eso ¿Es legal el decreto? La pregunta es si acá hay una discusión particular o hay una decisión política que debe ser cuestionada legalmente. La cuestión es la siguiente, o sea, hay una norma, ¿sí?, que es de fondo, que es la de 13.348, 478, creo. 478. Sí, 478. Es una ley viejísima. Fue reglamentada por este decreto 432 del año 97. Este decreto, en definitiva, no estaba siendo aplicado, por lo menos algunos de los incisos del artículo 1, para otorgar la pensión. La resolución, no hay ninguna resolución. Lo que ha hecho la administración ahora es comenzar a aplicar estos incisos que no se aplicaban, y en base a eso les quita las pensiones, ¿sí? Los incisos son el F, G y H, creo que es en cuanto a si el cónyuge tiene otro haber previsional, ¿sí?, que se jubila, aunque sea la jubilación mínima, si el tutor o la persona a cargo tiene percibe ingresos superiores a 3 salarios mínimos, ¿sí?, una suma aproximadamente de 19.000 pesos, o si la persona, el beneficiario, tiene un bien a su nombre, por ejemplo un auto, como vos mencionas, un vehículo. Hay casos, como decías vos, a lo mejor es un vehículo viejísimo o que lo usa... un monotributo, alguien que se inscribió por un monotributo y tal cual. Automáticamente se le cayó la pensión. El caso emblemático era un Fiat Uno modelo 98, una cosa así. A veces lo necesita para su trabajo, para lo que realiza a diario. Bueno, es una situación de injusticia. Además, ese decreto, que como dice acá, tiene 20 años, hoy ya no armoniza con todos estos tratados, estas convenciones internacionales a las que adherió nuestro país, que tienen carácter constitucional. Entonces, ya hoy ese decreto que pretenden aplicar ya no es constitucional. Ahora, lo paradójico es que, por un lado, el Estado Nacional se pone como garante de la cobertura de salud y apela a que tengamos el mejor acceso a la salud en los papeles, en los tratados y en las convenciones, y por otro lado quita prestaciones asistenciales a personas discapacitadas. Entonces, por ahí hay un contrasentido entre la normativa y la política aplicada. Eso. ¿Quién se hace cargo de los inconvenientes que pueda tener en la salud o en el desarrollo de aquella persona a la que le han quitado una pensión? Digo, porque en si no hay un amparo, si no hay un recurso, ¿no?, que termine avalando de restituir inmediatamente, ¿quién paga los costos por la salud del discapacitado? Y el Estado es el garante. Para mí eso es fundamental. Una decisión política, el Estado somos todos. Claro. Entonces, por ahí es importante que el que esté en una posición que puede tomar cartas en el asunto lo haga, porque no todos los que están siendo perjudicados lo pueden hacer. Claro. Hoy la vía para resolver esta instancia parece ser la judicial. Si se siente afectado, parece ser hoy la única vía. Se intentó debatir en el Congreso, no hubo quórum para poder frenar o derogar este decreto, lo que daría la pauta de que... Se supone que administrativamente se tendría que poder resolver, por eso, bueno, el Ministerio dice que hay un 0800 y habría que ir al Ministerio de Desarrollo a hacer el reclamo, pero esto muchas veces no coincide con los tiempos de tener privada una pensión de carácter alimentaria y no tener cobertura de salud. Claro. Si vamos a los hechos y a lo concreto, es muy importante
que esto esté cubierto. Los tiempos de la administración no son los tiempos de las personas, de Claro. las personas reales, ¿no? Bueno, si no pensemos en las demandas, por ejemplo, que hacían los jubilados contra el ANSES, que la mayoría de ellos fallecieron sin haber advertido nunca si estaba bien incluso lo que estaban planteando, ¿no? Sí, Es una sí, realidad en la que la Argentina hemos padecido durante mucho tiempo. Bueno, ojalá que esas respuestas lleguen, porque es un tema, ustedes lo señalaban, muy sensible, donde lo que está en juego es la alimentación, el desarrollo, la salud de personas con discapacidad. Y no solamente del que la perdió, sino de la incertidumbre de aquel que la tiene y que sabe que es vital y teme perderla. No, no. Es Además, los que fundamental, trabajamos ¿no? con este tema sabemos lo que la gente lucha por obtener un certificado de discapacidad y ni hablar de la pensión, porque muchas veces dice, doctora, hace 2 años que la estoy tramitando. Y no es tan simple. Entonces, me parece que apelar a que por una cuestión de clientelismo político es banalizar un tema muy importante, que es de la estructura de la sociedad misma. Entonces, por ahí tenemos que hacer un análisis más profundo. Doctoras, muchísimas gracias, han sido más que claras. Ojalá que también nuestros televidentes hayan encontrado las respuestas en este momento de tanta incertidumbre. Muchísimas gracias a ambas. Gracias por venir.